Hoy vamos a tener la charla, la traducción en los teatros universitarios en Chile de 1941 a 1990, a cargo de la doctora Andrea Pellegri, que es investigadora postdoctoral en nuestra Facultad de Artes de la UC. Esta charla la organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la facultad y está en el marco de un fondar de investigación que dirigió Andrea. Vamos a escuchar lo que Andrea nos quiere contar y después la profesora Amalia Ortiz, que es académica en la Universidad Austral, y el profesor Cristiano Paso, que es académico en la Facultad de Letras de la Universidad Católica, van a comentar esta investigación y vamos a tener también la posibilidad de que ustedes hagan preguntas por Facebook, por YouTube o aquí también, para que me vayan diciendo las cosas con las que quieran acosar a nuestros expertos. Así que vamos a dejarle el espacio y el tiempo a Andrea para que nos cuente. Gracias. ¿Se escucha bien, me imagino? Sí. Súper, ya. Bueno, como decía Andrés, este es un proyecto, voy a compartir la pantalla, perdonen lo lerda, pero me tomó un poco de tiempo, pero lo lograré. Ya. Ven una diapositiva muy simpática, ¿no? Que dice el título. Ya. Entonces, este es como decía Andrés, un proyecto Fondar que todavía está en curso, estoy cerrándolo, ya, sobre traducción en los teatros universitarios en Chile y que va a terminar en un libro, que espero salga pronto, el próximo año, y puedan leerlo. La traducción de teatro es algo que me ha interesado hace ya desde más de 10 años, entonces es mi tema de trabajo durante todo este tiempo, y me interesa particularmente la traducción teatral en Chile, y en el libro quería trabajar sobre los teatros universitarios en particular, porque es un corpus bastante determinado y claro, entonces bastante interesante. Antes de empezar a hablar, les tengo una pregunta que pueden contestar los moderadores o la gente, si quiere, puede escribir en el Zoom, en el chat de Zoom sus respuestas. Imagínense que los invitan a dar un seminario de teatro chileno al extranjero, ¿ya? Gente que no tiene idea de Chile y ustedes tienen que contarle las cosas representativas del teatro chileno. ¿De qué hablarían? ¿Qué producciones dirían como emblemáticas? ¿De qué tengo que hablar de teatro chileno en el extranjero, si tuvieran que hacerlo? Hablen nomás, porque esta es la parte abierta de la charla, así que si alguno del moderador o Cristiano o Amalia quieren... Este es el tipo de cosas que Andrea debería haberme dicho que iba a hacer para yo poder No, prepararle porque es una los palos sorpresa. blancos necesarios. Las sorpresas están mal, Andrea. Entonces, mientras le damos, en el chat hay personas diciendo Juan Radrigán, La Negra Esther, La Pérgola, Teatro La María, Bonobo. Es interesante porque a algunos nos ha tocado estar en contextos internacionales tratando de hablar de teatro chileno y también es interesante pensar en ese espacio extranjero qué es lo que conoce la gente, porque las distintas personas conocen distintas cosas. Yo hablaría sobre todo de mí. Ya, Kalafsky, voy a anotar. Estoy anotando a mano, ¿eh? Por eso las La cosas que muerte y la leí. doncella, dicen por ahí. La muerte y la doncella. Okay. Cristian dice, suelo elegir entre épocas para prevenir el desconocimiento. Gracias por traducir lo que Interesante. me faltó. Sí, porque como suelo enseñarle a gente de departamentos de español, no necesariamente el teatro es clave en su formación. Entonces, para que no me pregunten quién es fulana o fulano, época y ahí me pongo el parche antes del... Ah, perfecto. Ya, buena estrategia en todo caso. Interesante. Bueno, gracias por la respuesta. Perdón por la sorpresa, Andrés, pero encuentro que estuvo perfecto la intervención. Bueno, justamente cuando pensamos teatro chileno, una de las preguntas que yo me hacía en la investigación es ¿y qué pasa con el teatro extranjero montado en Chile por directores chilenos? ¿Eso no es teatro chileno? Entonces mi investigación parte un poco de esa pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué lugar ocupa la traducción en la historia del teatro chileno? ¿Por qué el teatro chileno es solo dramaturgia? Esto sin ningún juicio de valor, pero lo digo obviamente uno piensa en teatro chileno y piensa en dramaturgia, la consecración de un teatro nacional es su dramaturgia, antes que su puesta en escena o su escenificación.
Entonces esta era una de las preguntas que yo me hacía con la investigación sobre traducción en Chile, y es lo que desembocó el interés por escribir este libro. Y quisiera compartirles una cita de una investigadora, Katia Krebs, que escribió un libro sobre traducción de teatro alemán en Inglaterra, y que justamente trata un poco este mismo tema, y dice, que me parece muy interesante como aporte a los estudios teatrales y a la historia del teatro inglés. Este libro no provee en ningún momento una historia del teatro definitiva, ni intenta reemplazar aquellas que ya existen, porque habla de histories, ¿ya? O historias. Más bien constituye una adición crítica, un suplemento a estas historias, no un enfoque en vez de, sino al mismo tiempo, cuyo objetivo es poner en evidencia los aspectos internacionales inherentes a cualquier cultura doméstica, ¿ya? Eso es un poco lo que me interesa hacer con este libro. Cómo el teatro en traducción también contribuyó enormemente al desarrollo de la dramaturgia chilena durante el siglo XX a través de los teatros universitarios, pero también en las prácticas escénicas, ¿ya? Y en ese sentido el trabajo de Katia Krebs es muy interesante porque al hacerlo en Inglaterra con teatro alemán, Inglaterra que es una cultura mucho más antigua que nosotros, que tiene una tradición de dramaturgia más, de dramaturgia nacional, digamos, más importante que la de nosotros, también la cultura extranjera, el texto en traducción es importante, ¿ya? Todo teatro nacional está influenciado en algún punto por traducción, ¿ya? Por lo tanto, mi estudio está al cruce de tres disciplinas, diría yo. No podría decir que es tributaria de cada una de ellas, sino que realmente es un cruce. Por un lado, la traductología, el estudio de la traducción, que va más allá de la simple comparación entre un original y su traducción, sino que es realmente cómo se traducen, cuáles son las normas, cómo funciona la llegada de los textos, quiénes los llevan, o sea, es mucho más complejo que solo la comparación, ¿ya? Microtextual en el fondo. La historiografía teatral y de la traducción también, la manera en que se escribe la historia en que sea de ambos campos, ¿ya? Y los estudios teatrales, obviamente, que es tanto la dramaturgia como las prácticas escénicas, ¿no? Me parece muy importante recalcar la idea de la traducción como parte del universo teatral también, ¿ya? Pienso en Pascal Casanova cuando habla de la República Mundial de las Letras, habla de novelas y todo, pero también el teatro entra ahí, el teatro escrito, ¿ya? Estamos todos en una especie como de bolsa de comercio literaria, donde las obras, los textos son moneda de cambio entre los países. Los países no están aislados, funcionando solos, creando a partir de la nada. Ya estamos todos interconectados en una especie de bolsa de comercio donde se comercian estos valores que son los textos, y en este caso los textos teatrales. Por lo tanto, hay gente que vale más en la bolsa que otros son periféricos, otros son centrales, etc. ¿Ya? Y ahí se junta lo que habla Casanova, tiene mucho que ver con la teoría de los polisistemas en traducción, que en el fondo dice la traducción también es un sistema, es parte del sistema literario y también funciona como tal. Y puede tener una posición primaria o secundaria, ¿ya? A veces la traducción es más importante que las producciones autóctonas y otras veces al revés, la producción autóctona es más importante que la traducción. Y yo creo que en Chile esa es una hipótesis en el teatro, en los teatros universitarios, en particular en relación al teatro, no tanto a la literatura, a novelas, etcétera. Yo creo que la traducción ha jugado un rol primario, pero ahora quizás un rol más secundario hoy en día, ¿ya? Eso lo podemos discutir después, pero es una hipótesis de trabajo con la que estoy, digamos, investigando para el libro, ¿ya? Me parece también importante un concepto que plantea Antoine Bermond sobre la lengua de traducción, dice él, lo aplica al francés de Quebec, ¿ya? Pero me parece que es bien interesante para Chile también. Lo define como la lengua cultura cuyas producciones textuales son principalmente traducciones, ¿ya? En el caso chileno, voy a hablar de manera general, la literatura, primero, efectivamente, muy buena parte de nuestras producciones literarias son traducciones. Yo pienso en nuestros clásicos, y una buena parte de nuestros clásicos son también traducciones, ¿ya? La Ilíada, la Odisea, en el caso del teatro, Shakespeare, Molière, etcétera, etcétera, ¿ya? Obviamente en teatro hoy en día tenemos también nuestros clásicos chilenos, etcétera. Eso no excluye la producción de clásicos propios, pero efectivamente tenemos un bagaje, un canon occidental en traducción que es parte de nuestro bagaje cultural también,
¿ya? Que no hay que, dejar de lado o mirar en menos, ¿ya? Un poco hablarles del corpus con el que voy a trabajar para que vean, digamos, de qué se trata la investigación exactamente. El corpus efectivamente son traducciones del repertorio de los teatros universitarios, ¿ya? Me parece importante recalcar, son traducciones en la escena, quiere decir, no estoy trabajando con traducciones eruditas que no se montaron nunca, ni, en el fondo, y si son traducciones publicadas que pasaron por un proceso de montaje, por lo tanto no son la misma cosa que un texto traducido en papel y leído solamente, ¿ya? Son los repertorios de los teatros universitarios. Entonces, es ese tipo de texto con el que estoy trabajando, un texto para la escena, ¿ya? Los teatros universitarios con los que trabajo no son todos los que hubo, pero son los principales y los que tienen más datos también para trabajar, o que tienen menos interrupciones en el tiempo, ¿ya? El experimental de la Universidad de Chile, el TEUCH, Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, el TEUC, en su época, Teatro de la Universidad de Concepción, el TECNOS y el Teatro Antofagasta, ¿ya? Hoy día voy a hablar de algunas cifras de los tres primeros, porque como el TECNOS se fundó el 58 y el de Antofagasta el 62, es un poco corrido, no me permite hacer una comparación más interesante con los demás teatros. Los otros fueron 41, 43 y 45, entonces es un poco más fácil poder comparar las diferentes cifras, ¿ya? Algunas dificultades que me parece importante recalcar que han habido en la investigación. El primero, obviamente, es el problema de acceder a los textos utilizados en los montajes. Hay algunas, la Católica y la Chile sobre todo tienen algunos textos mecanografiados que están en las bibliotecas respectivas, entonces por suerte es un archivo de oro eso. Hay varias traducciones que están, son las que se usaron para esos montajes, ¿ya? Pero no son todos, lamentablemente, y además, si uno quisiera hacer un trabajo comparativo de todos los textos que hay, eso sería una investigación de años, así que no podría como comparar cada texto. Elegí alguno, después si quieres me pueden preguntar al final con qué textos trabajé, elegí algunos más representativos según los periodos, etcétera, pero no usé todo, ¿ya? Otro problema es la dificultad para establecer cifras exactas de repertorio, porque hay distintas fuentes para cada teatro y lamentablemente algunas fuentes dicen, por ejemplo, en tal año se hizo tal obra, pero las otras fuentes no las mencionan. Entonces, indagando un poco más, uno se da cuenta que es una obra que se hizo una vez para celebrar el club de las abuelitas, unas cosas así un poco como, no producciones del teatro en sí, sino que casi como unas kermesas, así. Entonces, en el fondo tuve que hacer a veces como decidir qué obras iba a incluir y cuáles no, según cuántas veces aparecían en la fuente o cuántas veces se repetían. En promedio tuve entre 4 y 5 fuentes por teatro universitario para poder corroborar los datos, ya sean fuentes de ellos, de los mismos teatros, o de libros, o de otros autores, etcétera, o de prensa también. Y finalmente, falta de información en torno a traductores. Hay varias información de traductores, pero por ejemplo cuando se trata de traducciones del ruso, del noruego, etcétera, no sabemos si son traducciones intermedias, o sea que vienen de otra lengua, por ejemplo el francés o el inglés o el alemán a veces, o si son directas del ruso. Yo tendería a decir que no son directas, la mayoría son intermedias, pero eso es una hipótesis, no tenemos los datos. Eso son solo una hipótesis que uno podría como plantear luego de las informaciones que uno tiene a mano, digamos, ¿ya? Pero lamentablemente no están las informaciones de todos los traductores. Ya, entonces, para llegar a lo concreto, algunas cifras de esos 3 teatros universitarios que mencioné. Esto es solo una cosa muy somera, porque, bueno, el tiempo es agotado, pero después, si tienen otras preguntas más específicas, pueden hacerlas en torno a esos teatros, ya, a esas cifras en particular. Hice unos gráficos y hice unos subperiodos, y van a ver en que subdividí, digamos, este gran periodo 41-72, 43-72 y 45-72. No son los mismos subperiodos, los mismos años, ahí se van a fijar, porque son momentos en donde cambian las políticas de repertorio. Entonces me parecía interesante ver las diferencias entre traducción y teatro chileno, sobre todo el equilibrio que ocurre, ¿ya? Porque hay efectivamente políticas de repertorio que cambian.
Partamos con el Teatro Experimental de la Chile. Aquí tenemos 95 obras entre el 41 y el 58. El TEUCH era muy prolífico, hacía 4 a 5 horas en promedio por año, ¿ya? Si se fijan, obviamente, el gran pedazo del gráfico, 55% de esas obras son traducciones, ¿ya? 20% teatro chileno, 24% dramaturgia española, Teatro del Siglo de Oro, Valle Inclán y sobre todo García Lorca, ¿ya? Que estuvo muy presente en los primeros años de los teatros universitarios, considerando la influencia de Margarita Chirú en Chile antes de la creación de estos teatros, ¿ya? Y dramaturgia en español, excepto Chile y España, o sea, otros países latinoamericanos, 1%, muy poco, ¿ya? Luego, cuando pasamos al año 59, se reduce un poco las traducciones, no tanto, no tan considerablemente, de 55 a 48, pero el teatro chileno aumenta considerablemente y el español disminuye, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay una política transversal de los teatros universitarios a partir de esa fecha, de empezar a impulsar la dramaturgia chilena, sobre todo nueva dramaturgia chilena, nuevos dramaturgos, etcétera, no los clásicos que eran Armando Mock o Acevedo Hernández, que a veces se montaban en los periodos anteriores, sino que nuevos dramaturgos, ¿ya? Nuevamente el teatro de lengua español, pero de otro país que no sea España o Chile, muy poco presente, y aparecen también algunas adaptaciones de novelas a dramaturgia, no mucho en todo caso, ¿ya? Veamos ahora con el TEUC para hacer un pequeño contraste. Las traducciones en el TEUC eran un 70% del repertorio entre el 43 y el 56, aunque hay muchas menos obras que en el TEUC, ¿ya? Teatro chileno 16%, español 12%, y también un magro porcentaje de obras en español que no sean de España o de Chile. Les paso ahora al siguiente gráfico, el contraste aquí es muy claro, ¿ya? De un 70 a 25% de traducciones y de un 16 a 61% de teatro chileno. Entonces, efectivamente, había una política de incentivar el teatro chileno nuevo en ese periodo, ¿ya? Una mayor cantidad de teatro español que no sea de Chile o España en comparación al teatro de la Chile, porque hubo también en un momento hacia fines de los años 60, inicios de los 70, hubo un impulso de traer obras latinoamericanas al TEUC, entonces hay un poquito más que de costumbre, digamos. El teatro de la Universidad de Concepción, igual que en el TEUC, la diferencia entre el primer periodo y el segundo es gigante, de 74% de traducciones a 42%, ¿ya? Y un aumento considerable del teatro chileno, de 5% a 35%, ¿ya? Dramaturgia española, obviamente también más presente al inicio que en el segundo periodo. Entonces los tres teatros en el fondo siguen un patrón más o menos similar en términos de cifras, de manera general, ¿ya? Algunas cosas, datos interesantes en torno a los repertorios, ¿ya? Los autores, obviamente están los autores canónicos, ¿ya? Molière, Shakespeare y Chekhov, yo diría que es la tríada canónica, son los autores que aparecen en los tres repertorios, más o menos según las preferencias de cada teatro, eso me pueden preguntar después si quieren saber más detalles, pero están los tres presentes. Ibsen, Strindberg, Goldoni y Pirandello en menor medida, también canónicos, pero aparecen menos que esos otros tres. Y también hay una serie de autores que yo les puse los desaparecidos, que son Anouilh, Giraudoux, Guion, Troyat, Bernanos, Wilder y Claudel. Autores que, sobre todo en la católica, pero en la Chile también, se montaron mucho al comienzo de las temporadas, años 40-50, se montaron bastante, pero que después desaparecieron completamente del repertorio, y no solo del repertorio, sino que también desaparecen de la enseñanza de teatro universal. Son autores que casi no se leen hoy en día en los cursos de teatro contemporáneo, ¿ya? Anouilh, aparte de la Antígona, no es muy conocido, ¿ya? En parte yo creo, una hipótesis es que como vino Louis Jouvet en los años entre el 42, vino a Chile en gira y montó varias obras de Giraudoux y de Bernanos y de Claudel también,
Y obviamente los fundadores de los teatros universitarios, el Teatro de la Chile ya estaba funcionando en esa época, vieron estos textos. Entonces, de cierta manera, yo creo que esas giras influenciaron también a estos fundadores de utilizar estos textos contemporáneos de ese periodo y montarlos, pero que hoy en día han perdido un poco una cierta validez. No solo en Chile, en Europa también, en Francia también se siguen montando, pero mucho menos que antes, ¿ya? Idiomas más traducidos. Obviamente está el binomio francés-inglés, las proporciones entre cada teatro cambian, en la Católica es más francés que inglés, aunque la diferencia no es muy importante, en cambio en la Chile, por ejemplo, el inglés es muchísimo más importante que el francés y el alemán, ¿ya? Luego vienen muy lejos el ruso, el italiano, portugués, noruego y sueco, con dos autores, Strindberg y Ibsen, no hay nada más en noruego y sueco que no sean ellos, ¿ya? Y griego antiguo, no hay griego contemporáneo. Interesante en todo caso, hay muy pocas tragedias griegas, hay una en promedio por teatro universitario en ese periodo. Después, otros datos importantes. Brecht es la excepción del Teuch, le puse yo. Teuch es el único teatro universitario que montó sistemáticamente a Brecht, ¿ya? El TEUC montó solamente una obra de Brecht, que es la Antígona Sófocles Brecht, que dirigió Víctor Jara el año 69. Ese sería el único Brecht producción del Teatro de la Católica que ha existido en ese periodo, ¿ya? Han habido egresos después en otros momentos, pero en este periodo en particular del que estoy hablando, ese es el único Brecht que hubo. En torno a las lenguas también hay poca diversidad de regiones, ¿ya? Cuando hablamos de francés e inglés estamos hablando de francés hexagonal, o sea, de Francia, Bélgica, cuando Maeterlinck, por ejemplo, y en el caso del inglés estamos hablando sobre todo de Inglaterra y Estados Unidos, e irlandés, Shaw, por ejemplo, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso del francés, francés canadiense o francés de Antillés o africano, no hay nada, ¿ya? Muy poco teatro latinoamericano, como pudieron percatarse con los gráficos, poca presencia de autores y generalmente de autores que se repiten, ¿ya? O países que se repiten, Argentina, Uruguay, Brasil, hay unas cosas de Vargas Llosa también, pero de Bolivia no hay nada, de Ecuador no hay nada, etc. O sea, es muy restringido, ¿ya? Y un dato así anecdótico, el Ibsen no se montó nunca en este periodo por el TEUC. La primera obra de Ibsen que se montó fue el Casa de Muñeca del año 80. ¿Ya? Le hice solamente un sobrevuelo rápido de algunas cifras del repertorio. Paré en el año 72 porque obviamente con el año 73 hubo todo un cambio de repertorio. Primero desaparecieron el Tecnos y el TUC, ¿ya? Los otros tres teatros tuvieron que reestructurarse, sobre todo el de la Chile, que sufrió una reestructuración feroz en términos de personal, etcétera, cambió completamente su orientación de repertorio. Y obviamente en estos tres teatros, el de Antofagasta tuvo un poco más de suerte. Pudo seguir con ciertas políticas de repertorio, teatro chileno, etcétera, pero la Católica y la Chile tuvieron una explosión de clásicos y algunos en traducción, por lo menos hasta principios de la dictadura. Entonces, por eso marca otro periodo que es importante analizar de otra forma. Si tienen preguntas de ese periodo, igual me las pueden hacer, porque no pude ponerlo en la presentación, pero eso. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Amalia, no sé si quieres partir tú comentando lo que acabamos de escuchar. Está silenciada. Sí, yo estoy tratando de compartir mi pantalla, pero no estoy logrando. Deja de compartirla. Basta. No sé cómo. No queremos más tu pantalla, Andrea. Yo sé, pero no lo estoy logrando. Ah, ahí sí. Listo. Ahí hemos vuelto. Lo que comenta Andrea sobre las traducciones, ¿no es cierto?, y sobre los teatros chilenos, a mí desde Valdivia nos llega súper lejos, porque nosotros teatro oficial acá no tenemos, o sea, recogemos las piezas, existió por supuesto, pero el año 73 la reestructuración fue tan feroz que el teatro desapareció de Valdivia. Ni traducción, ni teatro chileno, lo que se hacía era una especie de café concert con obras de autores de acá de Valdivia en las casas de las personas. O sea, se hacían
obras de teatro en general muy poco ortodoxas en todo sentido, ¿no? Con un número limitado de autores y de actores también. Y en general no eran traducciones, sí después, ahora ya cuando se reinstalaron varias no varias compañías en Valdivia, hay, no sé, 3 compañías de teatro, así como oficiales, y el teatro de la universidad que está ahora, que presenta exclusivamente obras chilenas. La Margarita, que es la directora, se ha dedicado más que nada a presentar teatro chileno a nivel universitario, o sea, con estudiantes universitarios, no profesional, y bueno, y Roberto sí, Matamala, sí le da muchísimo a los clásicos en adaptaciones, ¿no es cierto? También con vistas a trabajar con el teatro en términos pedagógicos, ¿no? Con vistas a observar el teatro en términos pedagógicos. Y muy pocas obras, ¿no es cierto?, de autores extranjeros, pero sobre todo, decía Andrea también lo del teatro griego y las obras clásicas, ¿no es cierto?, las tragedias, pues en el caso de Valdivia sí, eso sí está pasando y está pasando permanentemente. Pero, insisto, es dentro del marco de la universidad, o sea, de las carreras, ¿no? En mi caso yo no hago teatro chileno, hago traducción del inglés al español de teatro contemporáneo británico. Y eso también lo montamos. Desde el chat nos cuentan cosas que dicen en Facebook que yo no estoy pudiendo ver, así que llegan filtradas. Voy a culpar a los intermediarios de las distorsiones que cometan. Cuando estábamos empezando, Andrea, nos decían que, claro, deberíamos tomar en cuenta también las cosas que desde Chile se presentaron en su momento afuera en traducción primero. No solo, por ejemplo, la fama de la que gozó en algún momento Alejandro Sieveking en Estados Unidos o Jorge Díaz, sino como, por ejemplo, algunas obras de Luis Alberto Heidemans se presentaron primero en alemán y se estrenaron póstumamente recién en Chile. ¿Y qué supone eso para las circulaciones? Está Andrés Grumman diciendo que le llamaba la atención que para hacer teatros universitarios, el poco uso de teatro griego, el poco uso en montaje de traducciones de teatro griego. Yo puedo suponer que hay, además de un momento de lo que la historiografía ha llamado la norteamericanización de la sociedad chilena, que es un proceso común latinoamericano, y que entonces el comienzo del periodo que tú estás estudiando es un proceso de norteamericanización y por lo tanto de abandono del prestigio de lo español y de abandono del prestigio de lo francés, que es bien claro en el descenso de lo francés a lo largo del tiempo. Pero también podríamos suponer que muchos fundadores de los teatros universitarios que tuvieron la oportunidad de viajar a perfeccionarse, lo hicieron con fondos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y entonces que hay una preponderancia vinculada a el dinero que circuló ahí. Bueno, al soft power, diría yo, de esos países que tienen, sobre todo Francia, ese soft power cultural que ostentan, digamos, como es parte de esto de traer gente, como de vender su cultura, etcétera. Es una manera. La gira de Jouet, por ejemplo, estaba en parte financiada por el gobierno de Vichy, que era pro-nazi, pero estaba en parte financiada por ese gobierno, a pesar de que ellos estaban en contra de eso. Entonces, hay también como la influencia de estas culturas fuertes, digamos, que quieren de cierta manera exportar su cultura. Perdón por Claro, estamos en un marco general de colonialismo cultural, tratando de pensar cuándo las traducciones son solo una expresión de ese colonialismo o son también otra cosa, o son una resistencia a eso. Cristian, no sé qué podrías decirnos después de esta...
Me desmuteo, ahí ahí sí. sí. Espero que el internet me acompañe, porque estoy colgando de mi teléfono. Muchísimas gracias por la invitación a participar y tremendamente sugerente la presentación de Andrea por la cantidad de datos duros, de tradiciones y de disciplinas que convergen. Sin querer extenderme demasiado, marqué un par de apuntes de zonas que iluminan extraordinariamente este trabajo, ¿no? El primero, que me parece que debemos subrayar, es cómo Andrea nos pregunta por los límites de las literaturas nacionales. Sabemos desde trabajos recientes, pienso en Mariano Siskind, el crítico argentino, que habla de los deseos cosmopolitas, es decir, nuestra literatura latinoamericana, por vernácula que sea, se describe en una relación de deseo o pavor a una extranjería con la cual hay una relación latente y donde el campo de batalla de esa relación es la traducción. Ignacio Sánchez Prado desde México ha hablado de los occidentalismos estratégicos, es decir, de cómo lo que traducimos y también la manera en que nos traducimos nos ayuda a, si se quiere, modular o ecualizar nuestro grado de exotismo frente a los mercados metropolitanos, ¿no? Por decirlo de ese modo. O Héctor Hoyos, el crítico colombiano, ¿no? También habla muchas veces de que cuando pensamos a nuestra literatura en sus diálogos con traducciones y en paradigmas mundiales, ¿no? Estamos también reivindicándole a esa literatura el derecho a ser contemporánea de sí misma, ¿no? Y creo que lo que hace Andrea al poner textos franceses, ingleses, para pensar lo local, nos está ayudando a entender y a hacer, no sé, a Alejandro Sieveking, a Bélgica Castro, Víctor Jara o Ana González, contemporáneos de sí mismos, contemporáneos del tiempo que habitaron y de los flujos coloniales y poscoloniales del que fueron parte. Eso me parece que es clave como declaración de principios, ética y metodológica que hace Andrea. Un segundo punto que nos pone también Andrea para discutir tiene que ver con la manera en que vamos conformando nuestras unidades académicas dedicadas al estudio teatral, porque así como tenemos por un lado, diríamos en la nomenclatura anglosajona, supongo, practitioners y por otro scholars, académicos y creadores, también tenemos que pensar cuál es el lugar institucional que han ocupado quienes ejercen la traducción. Traducen nuestros profesores de actuación o de dirección, traducen nuestros profesores de dramaturgia, tenemos traductores en el seno de las escuelas, estamos dispuestos a tenerlos, qué estatutos les vamos a dar, las facultades de letras, debemos hacer una culpa, ¿no? Porque no siempre hemos dado el lugar que merece a los profesionales de la traducción, entonces también estamos pensando en una precariedad laboral donde un oficio mal llamado técnico como el de la traducción podría necesariamente encontrarse con la precariedad de quienes ejercen la creación. Eso me parece que es un tema también clave. Cuando Andrea menciona los trabajos de, perdón, voy a destruir la pronunciación después de escucharte, ¿no? De Girardot, de Bernanos, estamos pensando cómo el teatro, en el caso de la Católica, encontró en esos dramaturgos franceses, por un lado, el influjo de esta gran gira, pero también, y del soft power francés, y también una opción de construir una línea editorial en el existencialismo cristiano. Y en ese minuto, lamentablemente la biblioteca está cerrada, y cuando planeamos esto, y leí el abstract de Andrea, que como cotejar datos, no lo pude hacer, pero lo que habría querido cotejar, ¿no? Por ejemplo, es el rol de la Gabriela Repke, ¿no? Que sabemos que tradujo Un hombre de Dios de Gabriel Marcel, existencialista cristiano por excelencia, tradujo El diálogo de las Carmelitas de Bernanos y la da. Entonces, comienzan a aparecer figuras como Repke, que es dramaturga, pero no tan leída como dramaturga, que también es traductora, y qué es lo que quisiera marcar ahí, cómo la traducción es clave para construir líneas editoriales. Podemos tener dramaturgos y dramaturgas con nombre propio en escena, pero muchas veces el horizonte cultural, la línea editorial, la marca el traductor, o la traductora en este caso, que es alguien que está escribiendo desde la continua pregunta, ¿cómo adecuo esta expresión extranjera a este horizonte cultural, a este horizonte ideológico e institucional? Y ahí dejo abierta la pregunta porque es realmente fascinante ese mundo. Recordamos a Isidora Aguirre siendo la traductora que acompañaba a Jean-Louis Barrault en su viaje por Chile, o Ramón Grifero cuando nos contaba que fue traductor durante la UNTAD acompañando a artistas diplomáticos internacionales. Para ir cerrando los múltiples hebras que nos plantea Andrea,
cuando plantea esta relación de la traducción entre lo local y lo global, y cómo la traducción modera lo local. Pensamos de inmediato en el caso de Víctor Jara dirigiendo a Joe Wharton, de qué manera la sensibilidad estética de Jara está determinada por su acceso a piezas en segunda lengua, o su manera de montar a Orton, incluyendo el beso homosexual en escena, está determinado también por su conocimiento de una subcultura que no cabe en la página. Quiero indicar de algún modo que la traducción no solo es determinante en lo que se pronuncia en escena por lo que está escrito en el texto, sino por cómo nos genera marcos de entendimiento. Y un par de preguntas para cerrar, ¿no? que deja planteado el trabajo de Andrea. Y sus hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa con el lugar de la traducción hoy día? Creo que Andrés, habéis escuchado en algún minuto hablar de la relación que tienen los teatros universitarios como teatros de coproducción, en el sentido, quizás no de coproducción formal, sino teatros que buscan alianzas necesariamente a lo largo de su historia. En los 60 tenemos las alianzas con los institutos de cultura binacionales, el francés sobre todo de manera preeminente, que becó a gente como Mario Nodón para llevárselo a estudiar existencialismo francés afuera. Más tarde, en la época contemporánea, con los festivales internacionales, y es interesante en ese avance pensar el lugar que ocupa el traductor. Una hipótesis sin saber mucho del tema, ¿no? Que uno podría seguir como lector de Andrea, es que esas traducciones que estuvieron en escena hoy día ocupan otro espacio y que están, no sé, pienso ser interesante mirar ahí lo que ocurre en Platea, por ejemplo, de Santiago Mil, lo que ocurre en esa traducción que se hace para la instancia de la bambalina del formulario de la postulación, esa traducción previa, que quizás no florece en escena, pero que sigue siendo clave para la internacionalización de nuestro teatro. Así que nada, fascinado con el tema y no la tengo más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, Amalia, justo te iba a pedir que hablaras. Qué bueno que quieres hablar. Te tienes que desmutear, eso sí. Ahora sí. Lo que pasa es que antes de, cuando me preguntaste, me pillaste así como, ¡ah! Pero ahora sí estuve anotando con lo que dijo Cristian y con lo que había dicho antes Andrea. Bueno, yo sí te conozco el trabajo de Andrea, sí me leí su tesis completa, entonces sé cosas que ella no dijo ahora. Entonces, bajo ese precepto de las cosas que no dijo, me encantaría preguntarles, no solo a Andrea, también a Cristian en su momento, o sea, Andrea primero. ¿Qué pasa, Andrea? Porque en tu investigación tú trabajaste bastante con la puesta en escena de las obras, ahora hablaste como más de números, pero en tu trabajo sí trabajabas bastante profundamente con la puesta en escena, sí en teatros profesionales, ¿no es cierto? Y quisiera saber ¿qué opinas? Y si sabes también, como te preguntaba Cristian, qué pasaba con la traducción hoy día, si tienes información sobre no teatros profesionales o semiprofesionales, universitarios, sino qué es lo que se hace con las traducciones en el teatro para educar, porque bueno, también ese es mi tema y me apasiona, y cómo usarlo, ¿no? No solo a nivel de academia pura y dura, sino bajarlo al público común, bajarlo, voy a sonar bastante socialista y comunista, bajarlo a las poblaciones, o sea, llevarlo a la gente y que esa gente que no tiene la oportunidad de ver teatro, y aquí hablo también de regiones, pueda ver teatro. No solo con Teatro a Mil, por ejemplo, que viene no en festivales, sino de cómo comunicar, no sé cómo explicarme, cómo comunicar esas traducciones para que bajen al pueblo. Eso. ¿Qué es lo que en tu investigación, sobre todo que viste harto montaje, ¿qué opinión tienes y qué piensas que también se podría hacer, si es que lo has planteado luego con tu investigación de ahora? Mira, he trabajado harto más en el medio profesional que en otros medios, qué sé yo. Ahora igual, el medio profesional, lo que tú dices de bajarlo y qué sé yo, también un medio profesional podría llegar de manera más eficaz a más territorios, por ejemplo. Veo también algunas de las preguntas, Pía planteaba algo sobre qué pasa con la traducción en regiones, etcétera. Efectivamente hay todo un tema ahí que es gigante y que lamentablemente no se ha estudiado como debería estudiarse. O sea, si ya la traducción se estudia poco, traducción en regiones
se estudia aún menos. Por eso es bueno que haya gente como tú que esté en Valdivia trabajando justamente sobre eso. Puedo decir que en Concepción, por ejemplo, hubo traducciones del TUC. O sea, ellos hicieron traducciones de obra, eso existe. Yo sé que ellos, por ejemplo, tradujeron La Soga, ellos lo tradujeron antes. Yo pensé que el TUC había sido la primera traducción, pero no, ellos tradujeron La Soga el año 58 de Patrick Hamilton. Lo descubrí después en la investigación. Entonces, efectivamente, ellos ya han estado en vanguardia, o sea, han sido vanguardia en este país también, en ese sentido. Entonces, eso es interesante. Sobre el tema, lo que me preguntabas de las traducciones hoy en día, cómo llegan, etcétera. Aparte de lo que hice para la tesis, que trabajé con esa obra en particular, yo no sabría cómo llegan esas traducciones al público general, vamos a decir, o incluso también al teatro amateur, porque también existe. O sea, ¿qué pasa con las traducciones en los teatros amateur? Lo que he podido investigar también un poco son las traducciones en el medio pedagógico teatral, pero eso también es semiprofesional en el sentido de que están preparando a los futuros profesionales del teatro. Entonces, ahí yo puedo decir, por ejemplo, que hay mucho más teatro griego en el contexto pedagógico que en lo universitario en este periodo, porque yo creo que ahora teatro griego se ha montado más de manera profesional en otras compañías. Ahora estamos hablando solo de lo universitario en un periodo específico. Entonces, de cierta manera, lo pedagógico con lo universitario y con lo profesional están bastante conectados, ¿ya? Hay algunas diferencias, pero más o menos conectados. No sabría decirte cómo está llegando la traducción hoy en día a otros estratos o a otros tipos de teatro que se estén haciendo. Yo sí creo que hoy en día, pienso en el Teatro de la Católica, que conozco mejor, ¿ya? Hay un esfuerzo hace varios años, yo siento, de darle un rol importante a la traducción, al traductor, a la traducción, a cuestionarse, a traer textos nuevos también, textos contemporáneos extranjeros que se traducen para el montaje, donde el traductor está presente, son traductores que son, por ejemplo, del departamento de teatro, de la escuela, entonces está eso que mencionaba Cristian, ¿ya? Pero y eso, perdón, yo creo que ese esfuerzo de cierta manera visibiliza la traducción y por lo tanto eso hace que también baje, no me gusta la palabra bajar, pero decir que llegue a otros estratos, que llegue a otra gente, que llegue a otros grupos, que llegue de manera más democrática, que no sea solo el libro que uno compra o la de la editorial Pehuen o qué sé yo, la traducción que uno compra de una obra. Ya creo que en ese sentido hay una reflexión más activa, pero creo que de manera muy intuitiva, yo creo que queda mucho por hacer todavía. O sea, creo que la traducción todavía no es una reflexión central ni de teatro ni de literatura. O sea, en los cursos de castellano, si yo pienso en el colegio, rara vez un profesor me habló de hay que leer esta traducción. Alguna vez, pero era una excepción, así, no es algo visible. Entonces yo creo que es algo que todavía está empezando a aparecer, pero no, yo creo que todavía falta y por lo tanto eso hace que tampoco llegue de manera más clara a otros grupos, a otras regiones, a otras ciudades, etc. Creo yo, eso es mi opinión, sin haber investigado. Roxana se pregunta por si la traducción para teatro es en general una traducción que nace de proyectos escénicos o nace de proyectos editoriales. En Chile al menos hay un montón de obras que se retraducen o por lo menos se retrabajan cuando pasan a la escena. Y también hay un montón, y ha sido mi experiencia como gestor, si es que puedo llamarme así, y como traductor, si es que Milena Gras, que nos observa desde algún lugar, no me golpea, ha sido mi experiencia de más bien que hay siempre un grupo de creadores bien inquietos que están atentos a obras que se publican en otros idiomas, que se escenifican en otros idiomas y que quieren acceder a ellas, y hay bastante también creación, traducción de ese tipo, que parte desde la escena. Antes de que Andrea se explaye en esto, quiero darme un momento para la anécdota de rigor, porque Ramón Núñez siempre contaba que el director por muchos años del teatro de ensayo de la Universidad Católica, Eugenio Dittborn, que a quien podemos ver en el gráfico, podríamos atribuirle grandemente la ampliación del repertorio chileno.
en el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, alguna vez se encontró con una miembro con una mujer, una señora, una socialité de la ultra clase alta chilena, que le dijo: Eugenio, no voy a hacer la imitación que hace Ramón Núñez tan diestramente de la señora en cuestión. Eugenio, ¿en qué estás trabajando? Y Eugenio le dijo: bueno, estamos montando una obra de Molière. ¿Molière? Pero si en Chile nadie sabe francés, ¿para qué vas a hacer Molière? Y dijo: no, es Molière, pero en castellano. Molière en castellano. Pero qué gracioso. Y siguió su camino, la señora. A mí me parece que ahí hay una cosa que, una anécdota que, además de ser divertida por cómo retrata nuestra clase alta, puede darnos algunas luces sobre la función en ese periodo de los teatros universitarios, de la traducción de los clásicos. Contesto, no sé. Sí, creo que si puedes hablarnos un poco de lo que preguntaba Roxana. Roxana, sí, yo diría que es más que editorial, es sobre todo escénico. Lo que decías tú, estoy de acuerdo con lo que decías de obras que se retraducen, que ya están publicadas, y que se retraducen para montar o porque las traducciones publicadas no son apropiadas para el montaje, o porque son muy viejas. Ahí está el caso, bueno, no tiene que ver con esta investigación, pero el enemigo del pueblo de Ibsen, que fue uno de mis casos de estudio de la tesis, que el colectivo zoológico consideraba que la traducción era vieja, y claro, porque es una traducción de 1916, que está publicada por Losada el año 2007. Entonces, uno no se espera que Losada tome una publicación del año 16 alterando un par de palabras, porque eso es, o sea, es realmente como un copiar-pegar así horroroso. Obvio que la traducción ellos la encuentran mala, ellos dicen mala, yo no la voy a calificar mala porque no estoy en un contexto de investigación, pero obvio que una compañía lee eso y dice: esto es un bodrio, ¿cómo voy a montar esto? Esto suena a una obra vieja. Entonces obvio que la reescriben en vez de quizás decir: esta obra hay que retraducirla. Lo que pasa es que, claro, como nadie habla noruego, ni siquiera no existe el noruego, pero bueno, el dano noruego que hablaba Ibsen en esa época, es imposible, como no hay otra opción que reescribir la obra, retocarla, etc. Y eso se hace mucho, sobre todo con obras como en griego antiguo, ruso, que es más difícil encontrar a alguien que pueda traducirla. Entonces sí, yo diría que son sobre todo proyectos escénicos. Publicar teatro no es muy rentable, ni chileno ni extranjero, entonces proyectos pueden existir, pero son los menos, diría yo. Segundo dato anecdótico para la causa: cuando se transfieren librerías en tiempos de crisis, la gente deja las librerías y otros incautos toman el negocio. En general siempre hay un fondo de libros que no se han devuelto, que quedaron en consignación, que no se han pagado, y en ese fondo siempre está el teatro escolar sobreadquirido, el teatro que se tiene que leer en los colegios, que sobre todo hay mucha tragedia griega. Y esa tragedia griega, las infinitas ediciones del Edipo Rey, no en ediciones críticas, porque tienen que ser ediciones baratas, que pueden comprar los escolares, son un fondo que cargan y que ocupan espacio de bodegaje en las librerías cuando se traspasan de una mano a otra. Es bien interesante ver esas manifestaciones donde el negocio falla, porque hablan de la forma de la cultura. Porque por una parte, como decía León Gieco, siempre mencionamos a Pugliese, los actores siempre mencionamos a los griegos y siempre los ponemos en un altar, y al mismo tiempo no los escenificamos, o los escenificamos muy poco. Entonces los usamos como usamos a nuestros parientes, los usamos para darnos prestigio, pero no los llamamos para preguntarles cómo se siente. Usamos su herencia, pero no queremos saber si se tomaron la pastilla hoy día en la mañana. Yo quiero agradecer a Amalia, a Andrea, a Cristian. Fue todo un poco veloz, porque claro, este es un campo en Chile relativamente incipiente de los estudios de traducción, y Andrea nos presentó un conjunto de ideas muy atractivo que nos darían ganas de profundizar más largo, pero el moderador tiene que irse de
de este diálogo, así que vamos a tener que dejarlos hasta aquí. Quiero agradecerles también a ustedes que se conectaron.